Continuando con trastornos de la marcha y el equilibrio, un repaso de los trastornos del equilibrio. Ahora, dentro de las alteraciones del equilibrio, esta se va a presentar como una dificultad para mantener en sí la postura, ya sea al caminar, estar en bipedestación o al presentar un mareo. Los trastornos de equilibrio pueden presentarse a cualquier edad, ya sea generalmente se presenta en los jóvenes y en las personas adultas. ¿Y esto por qué? Por alteraciones que se presentan sobre todo en el cerebro, en el sistema vestibular, alteraciones somatosensoriales y en el sistema y alteraciones a nivel superior en el cerebro. Ahora, es importante saber que las alteraciones en estas cuatro estructuras se van a presentar de diferente manera. Por ejemplo, en los casos de los trastornos vestibulares, la persona, además de presentar una alteración en la postura, va a presentar vértigo, una ilusión de movimiento, nistagmo, y en caso de que la alteración vestibular se presente por medicamentos ototóxicos, no va a presentar ni vértigo ni nistagmo. Pero en sí, la característica de un trastorno vestibular es el vértigo, la ilusión de movimiento y el nistagmo, aparte de la alteración de la postura. Ahora, en caso de que exista una alteración somatosensorial o un déficit sensorial, se va a producir, además de la alteración en el equilibrio, la persona va a presentar caídas, presentando un signo característico que es el signo de Romberg. En este caso, al evaluar este signo de Romberg en la persona, este va a ser positivo. El signo de Romberg consiste básicamente en pedir a la persona que se encuentra en bipedestación que cierre los ojos. Al cerrar los ojos, la persona no va a presentar, no va a poder mantenerse en bipedestación, o sea, va a presentar una alteración en la postura, como si su cuerpo se fuera a caer. En este caso, entonces el signo de Romberg va a ser positivo. Y es negativo cuando se le pide a la persona que está en bipedestación que cierre los ojos y se encuentra y no presenta una alteración ni una alteración en la postura. Ahora, en caso de que la alteración se encuentre a nivel más superior, en el cerebro, la dificultad para mantener la postura o el equilibrio se va a presentar sobre todo en actividades cotidianas. En actividades cotidianas o normales que presenta la persona, como por ejemplo al cocinar, al caminar o al ducharse, o sea, actividades que las realiza normalmente sin ningún esfuerzo, además de que va a presentar caídas. Entonces, en el caso de una alteración somatosensorial cerebelosa y superior, hay riesgo de que la persona presente caídas, y esto es más peligroso sobre todo en personas ancianas. Y en caso de que la alteración sea vestibular, la persona va a presentar sobre todo vértigo y nistagmo. Ahora, ya que un denominador común de las alteraciones en las distintas estructuras son las caídas, hay que recordar que estas caídas más comúnmente se presentan en ancianos y se tiene que evitar los factores de riesgos. Estos factores de riesgos pueden ser la debilidad, el mismo desequilibrio, trastornos en la marcha,
que presente la persona deficiencia visual, una limitación en la movilidad, alteraciones cognitivas o del estado funcional. Y además algo muy común que es la hipotensión postural. Ahora, las caídas en los ancianos más que todo se presenta generalmente como recidivantes, de manera que si una persona ha sufrido una caída, es muy probable que vuelva a sufrir otra caída, por lo que se debe evitar o actuar en los factores de riesgo. Ahora, las caídas pueden ser las caídas que sufre la persona pueden ser de diferente manera o de causas diferentes. Por ejemplo, en el caso de resbalones, tropiezos y caídas mecánicas, la persona puede presentar una espasticidad o una paresia de algún pie que llegue a producir estos resbalones. En el caso de caídas por debilidad y fragilidad, hay una falta de fuerza en los músculos que dificulta a la persona levantarse de una silla, ya sea de una silla o de la misma cama, lo que va a provocar una caída al levantarse de la silla, del estado que se encuentra, ya sea echado o sentado. En el caso de caídas súbitas y caídas debidas a síncope, se debe diferenciar sobre todo en personas que presentan en personas ancianas, ya que en el caso del síncope se ha visto que un factor de riesgo para que la persona presente una caída por síncope son enfermedades vasculares, como la isquemia vertebrovascular, que llega a producir un desame, ya sea un desame cerebral. Entonces se puede evitar en personas con antecedentes de desame cerebral. Ahora, las caídas con desplome. Estas hace referencia a personas que se caen, como por ejemplo la caída de un árbol, en la que la caída es súbita y además puede ser brusca, y esta se puede deber a lesiones en el cerebelo o lesiones vestibulares. En las caídas estáticas, o denominadas también caídas por congelamiento en la marcha, estas se presentan cuando la persona tiene los pies como pegados al piso, de manera que hay un desequilibrio en todo el cuerpo, y la caída suele ser sobre todo hacia adelante. Esto es común en las personas que presentan la enfermedad de Parkinson, por lo que se debe tener mucho cuidado en estas personas, y las caídas por déficit sensorial. Estas se presentan más que todo en personas que tienen una alteración, ya sea visual, somatosensorial o vestibular, de manera que en ambientes pueden llegar a presentar estas caídas, sobre todo en ambientes que presenten poca luz o una superficie irregular. Gracias.